Pues yo creo que a lo mejor dice,
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a comenzar en la sesión que tenemos programada para el día de hoy. Eh, Como saben, pues la intención y el propósito de esta sesión que hemos programado para ustedes corresponde para efectos de poder dar a conocer las reformas, eh, los anteproyectos como tal que se tienen para efectos de relacionado con el tema que nos dedicamos todos los días, que es comercio exterior. Y bueno, me gustaría nada más antes de iniciar, si me lo permiten todos, este, eh, vamos a la dinámica de nosotros para efecto de las sesiones. Es, si tienen preguntas, seguramente van a surgir muchas dudas. Eh, Hay muchos comentarios, hay muchas opiniones, hay muchos realmente dudas o cuestionamientos acerca de esto que vamos a comentar. Yo les pedía si pueden eh, escribir sus dudas, sus preguntas en el chat y al final vamos a destinar un tiempo para poder contestar esas preguntas, ¿sí? Simplemente nada más hay que recordar a toda la audiencia, hay que recordar que son anteproyectos, es decir, son propuestas por parte principalmente de la Presidencia de la República hacia la Cámara de Diputados y que posteriormente le corresponde a la Cámara de Diputados revisar y posteriormente eliminar, modificar o definitivamente aprobar el proyecto presentado, ¿sí? Entonces, en este caso, esta plática realmente es meramente informativa, con el propósito de poder conocer de qué se tratan principalmente las reformas propuestas por la Presidencia de la República, ¿sí? Les pido también a todos, para efectos de poder lograr el objetivo de la sesión, mantengamos nuestros micrófonos en silencio, por favor. Al final, repito, de la sesión, daremos ese espacio. Si hay alguien que lo quiere escribir, daremos lectura a su pregunta. Si hay alguien que lo quiera hablar, con todo gusto al final lo va a poder hacer, ¿sí? Pues si les parece bien, para respetar el tiempo, vamos a comenzar esta sesión. Mi nombre es Guillermo Aguilera, un servidor. Soy socio por parte de nuestra marca, lo que es Estrategia Innovación y Comercio Exterior, y le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana de jueves finales de septiembre, jueves 25 de septiembre del 2025, ¿sí? Sé que la audiencia que está conectada nos acompaña desde diferentes partes del país. Y bueno, aquí en el centro del país son pasaditas las 9 de la mañana. Sin mayor preámbulo, y les parece bien, a mí me gustaría iniciar en esta mañana la plática. Definitivamente estamos viviendo tiempos eh, extraordinarios, ¿sí? Y es importante que lo entendamos. La forma de trabajo, como lo veníamos haciendo cada uno de nosotros, y precisamente quiero iniciar con, con una frase que a mí me gusta mucho, que es de un autor anónimo, pero creo que tiene un significado bastante interesante. Dice, individualmente somos una gota, juntos formamos un océano. ¿Qué significa esto o qué quiero decir? Hay mucha disrupción en la forma de trabajo que hemos venido haciendo. El año empezó muy dinámico con el tema del gobierno americano y el año pasado terminó en México muy diferente por el tema del nuevo gobierno que lo representa un partido de izquierda a nivel nacional. Y lo que yo quiero decir esto es que es importante reflexionar porque necesitamos fortalecer el trabajo en equipo internamente en nuestras organizaciones, pero también como país. Definitivamente lo que vamos a ver hoy es un tema interesante. Quizá algunos ya se han enterado de algunos cambios que probablemente vengan, rumores. eh, eh, Hay algunos que a lo mejor ya han estado en otras sesiones y que seguramente ya traen algún antecedente, un contexto un poco más completo acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero definitivamente la forma de trabajo tenemos que modificar y revisar cuáles son las formas de trabajo, cuáles son las tendencias para poder fortalecer a nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Lo comento porque
he estado haciendo en el último mes recorrido con algunas, o haciendo una pregunta más que nada, porque normalmente pues el recorrido lo hacemos de manera permanente con nuestros clientes, pero o tratamos de hacerlo de manera permanente, pero en el último mes he estado haciendo una pregunta a algunos de los clientes en relación con el tema de cuáles son las proyecciones del negocio para el próximo año. Sí, mi estadística habla más o menos de un 60-65% que ve un panorama un poco complicado para el próximo año en cuestión de ventas. Ya te los Sí, aprobó. y el, A ver. porcentaje Sí, los quieren restante, original. Ajá. Sí, justo fue. Ah, pero ya te los aprobó. Se los envié, nada más que no. el porcentaje restante, vamos, pues son panoramas más alentadores. Y esto implica que nosotros tengamos que buscar estrategias como organización o como organizaciones para ser más eficientes. Se apagó su micro. La competencia en todos los aspectos está interesante y este es un llamado a los que estamos conectados a poder enfrentar esta situación que vamos a comentar, pero la única forma que lo podemos hacer es a través de una estrategia y de un trabajo colectivo, es decir, un trabajo en equipo. Sin mayor preámbulo y si les parece bien, vamos a iniciar. Y voy a iniciar un poquito con los antecedentes. ¿Cuál es el contexto de la situación? Y esto lo quiero comentar porque tanto el gobierno mexicano de aquí lo está justificando. La razón por la cual está señalando esta reforma que vamos a comentar el día de hoy surge de los principales 6 siguientes contextos. El primero de ellos es presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Hoy precisamente en la mañana estaba leyendo una noticia en el Financiero que Estados Unidos acaba de reportar un crecimiento de su PIB del 3.5%. ¿Qué significa eso? Es decir, uno, hay crecimiento por parte de Estados Unidos. Lo que habíamos comentado, habíamos escuchado de que los aranceles la imposición de aranceles por parte del gobierno americano hacia el resto del mundo podría ser una consecuencia de que generara una futura recesión o crisis económica a nivel internacional. Los estadísticas o las estadísticas están mostrando una situación paradójica, es decir, no está sucediendo lo que muchos analistas llegaron a pensar que podría suceder. ¿Sí? Se visualiza una política americana por parte del gobierno de Estados Unidos mucho más robusta y muy estratégica, al grado de que principalmente está enfocada en inversiones, captar mayor inversión en Estados Unidos, pero también enfocada en la seguridad. En la seguridad en diferentes aspectos. En la delincuencia organizada, atacar de fondo la delincuencia organizada y atacar temas de seguridad nacional como el tema del fentanilo y otro tipo de estupefacientes que se están consumiendo o se consumen en gran manera en Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos está presionando al mundo y México no es la excepción. Hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos hacia México y parte de la reforma surge derivado de esa presión por parte de Estados Unidos. El segundo antecedente o contexto es que lo van a ver al término de la sesión, vamos a estar compartiendo este material, pero también les vamos a compartir un poquito de otros materiales que nos basamos para efectos de poder preparar este tema, esta presentación. La- la- el gobierno americano está reconociendo a México como ahora sí un actor activo en el combate al contrabando, la corrupción y la inseguridad en el país. Insisto, puede ser por presiones de Estados Unidos, definitivamente yo creo que sí, pero lo está haciendo. Entonces, parte de la reforma a la ley aduanera que vamos a comentar, la presidencia de la República, el principal punto que argumenta es es un incremento al combate al contrabando, la corrupción y en búsqueda de una seguridad de nuestra nación. ¿Sí? Un tercer contexto que la autoridad está justificando los motivos de la reforma es el mal uso de programas y certificaciones en comercio exterior. Y esto es importante. Creo que todos los actores de comercio exterior que estamos aquí conectados lo estamos viviendo. Hay facultades de comprobación actualmente que la autoridad ya está ejerciendo
y que anteriormente no llevaba a cabo. Entonces, ¿por qué? Porque detectó algunos RFCs o contribuyentes que definitivamente no cubrían el objeto social por el cual dijeron que harían, o bien no están respetando la estructura de un programa IMEX, de un programa PROCE, de una certificación de IVAIEPS, etcétera. ¿Sí? Otro contexto adicional que motiva a la reforma a la ley aduanera es la subvaluación de mercancías. Y esto es importante, ¿sí? La subvaluación, recuerden que es declarar precios por debajo para efectos de pagar o determinar una base gravable en comercio exterior inferior. Entonces, y es una pregunta muy frecuente en el caso de nosotros, es una pregunta que, oye, tengo un caso donde viene esta mercancía, pero no es una compra, esa consignación, ¿qué valor le debo de dar? Es importante siempre y el conocer cuáles son las consecuencias o cuáles son las razones por las cuales quieres subvaluar, ¿verdad? Y es importante conocer que esta es parte de una razón por la cual viene esta reforma. Otro tema es la incorrecta aplicación de preferencias arancelarias. Y este es un tema interesante porque recuerden que la autoridad ya lo detectó. Yo veo y a principios de este año, a principios del año pasado, en el 2023, la autoridad nos está acostumbrando y seguramente esto también saldrá en el 2026 y en los próximos años. La autoridad nos está alertando sobre cuál es su estrategia de fiscalización a través de su manual que publica a principios de cada año y bajo este supuesto ha detectado que muchas empresas están aplicando preferencias arancelarias para no pagar impuestos a la importación en México. Entonces, esto es parte de un contexto y es parte de una razón por la cual la autoridad ha decidido ingresar una reforma a la ley aduanera. Y finalmente, el tema de la omisión en el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta es otra razón más por la cual la autoridad decide hacer la reforma. Acuérdense que regulaciones podemos hablar desde un permiso previo, un aviso automático, un permiso con Secretaría de Salud, un cumplimiento de una norma oficial mexicana, etcétera, ¿verdad? Y es que creo que los que estamos aquí conectados pudieran llegar a coincidir conmigo, derivado de algunos casos que la misma autoridad ha estado identificando, pues lo está detectando como que lo tengo que controlar. El punto más importante de esto es que la autoridad ya se dio cuenta que el comercio exterior deja al fisco y al dejar al fisco lo está controlando de una manera más eficiente o va a buscar una trazabilidad más eficiente para efectos de poder lograr esa recaudación. Si ustedes se fijan, tanto el sexenio anterior como este sexenio decidieron hacer incremento de impuestos, impuestos como porcentajes de IVA, ISR, etcétera, pero sí está haciendo en comercio exterior por presiones y por otras razones está haciendo la razón de poder hacer un ajuste a impuestos, que este tema al final lo vamos a comentar. ¿Sí? Comentarles también que por parte de la Presidencia de la República, este no es un tema nuevo. Con ponerles el contexto, personalmente, desde el 17 de abril de este año, la Presidenta de la República señaló que habría una reforma en este año a la ley aduanera. Es decir, es un trabajo que se está haciendo desde principios y mitad de este año y que finalmente el día de hoy lo estamos viendo tangible, ¿verdad? Quisiera nada más reiterar a los que se acaban de conectar que es importante nada más comentarles que esta información, esta es una plática de manera informativa. Todavía no hay nada vigente o nada publicado en el diario oficial, lo cual lo hago obligatorio. Simplemente es una plática de manera informativa para efectos de dar a conocer por dónde pueden ir las reformas, por dónde van la reforma y qué es importante ir planeando de manera interna con miras al 2026, ¿verdad? Y aquí nada más en esta lámina que estoy comentando es que pareciera nosotros como especialistas en comercio exterior, nosotros estamos concluyendo que la autoridad trae una estrategia de fiscalización mucho más robusta que a diferencia de otros sexenios o incluso de otros años. Entonces, es importante darle la seriedad y la importancia al tema
y con ello poder implementar acciones que nos permitan reducir los riesgos, ¿sí? Que por ahí es al final es lo que yo quisiera concluir. Esta plática sí es informativa, pero definitivamente es el camino o la conclusión es las acciones que vamos a implementar para efectos de poder reducir esos riesgos que se visualizan, ¿sí? Bien, me gustaría partir desde cuál es el objetivo general de la reforma. Ya vimos los antecedentes, ya vimos que pareciera que sí hay una planeación por parte del gobierno. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de la reforma? ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo aquí quise subrayar, y aquí es bien interesante lo que estoy subrayando, porque es lo que marca la diferencia a diferencia de otra reforma. Y esta reforma tiene como objetivo es que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible. Sí, todos los actores. Yo recuerdo mucho cuando damos pláticas de COBES o cuando damos pláticas del despacho aduanero en México, siempre hago una pregunta, incluso a la audiencia, y les digo, ¿quién es el responsable en términos de ley para efectos de la ley aduanera? ¿Quién es el responsable del despacho aduanero? Y no sé si recuerden, pero hoy actualmente la misma ley señala que el importador, el exportador, principalmente son los responsables para efectos de las actividades del despacho aduanero. El importador y exportador contratan un agente aduanal, contratan un transporte, etcétera, o contratan un servicio de un broker para poder llevar a cabo las actividades del despacho aduanero. El objetivo de la reforma es precisamente cambiar esa idea y es todos los que participan en el despacho aduanero van a ser responsables en comercio exterior para efectos de las autoridades mexicanas. Y eso es bien importante, ¿sí? Porque dice, para llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente. Si aquel que está aquí conectado dice, es que mi proceso está perfecto, siempre hay un proceso que puede ser mejorable. Y es ahí donde la autoridad detectó y dice, yo le voy a dar responsabilidad a todos los actores que participan en el despacho aduanal. Yo les hago la pregunta, ¿quiénes participan en un despacho aduanero? ¿El importador? Definitivamente sí. ¿El agente aduanal? Definitivamente también. ¿Quién más? ¿El transportista? Hay gente que puede estar operando a través de un recinto fiscalizado estratégico, el régimen de depósito fiscal. Todos ellos forman parte del despacho aduanero de las mercancías. Entonces, la iniciativa de la reforma trae ahora sensibilizar y como yo ya voy a tener responsabilidad, yo necesito hacer las cosas mejor, ¿sí? Así lo ve el gobierno y es como lo queremos transmitir, porque esto se ha señalado en diferentes conferencias o meetings políticos, se ha señalado que ese es el punto central de la reforma, el darle la responsabilidad a todos los que participan en ello, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los principales cambios? Fíjense, aquí lo resumimos de tres maneras, que seguramente al término de la sesión lo debemos de estar concluyendo de la misma manera, y es la siguiente: combatir la evasión y la elusión fiscal. ¿Sí? Viene dentro de la misma propuesta de la reforma de la ley aduanera, viene en una modificación a las infracciones y sanciones establecidas en la propia ley, vienen los porcentajes o montos de las multas más elevados de lo que actualmente tenemos el día de hoy, lo que hace todavía que el comercio exterior contiene un mayor riesgo, ¿sí? Número dos es fortalecer la simplificación fiscal para incentivar el pago voluntario y oportuno. Y número tres es reforzar la fiscalización. En este último punto nos referimos a un tema de eh, incremento de facultades de comprobación por parte de las autoridades federales. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las facultades o ya vamos a entrar en tema de los principales cambios? Y en primer lugar, no sé si ustedes recuerden, pero la ley aduanera no se ha modificado, si no me equivoco, desde el 2008-2009, lo que implica que su redacción todavía sigue siendo en base a la forma de trabajo que veníamos y deja fuera muchas reformas que se han hecho. Por ejemplo,
ejemplo, la creación de la ANAM. Si ustedes se fijan en la lectura de una regla general de comercio exterior y de una ley aduanera, su reglamento, nunca vemos a ANAM figurar dentro de esta lectura legal. El primer cambio que vamos a ver es precisamente eso, las facultades que se le dan a las autoridades aduaneras hablando de la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Sí? Este es un tema importante. Si algunos pensábamos que en algún momento aduanas iba a regresar al SAT, definitivamente no. La reforma le da su lugar jurídicamente hablando a ANAM y ya le da las facultades incluso de comprobación tanto a ADAM como actualmente lo hace el SAT, que ambas le reportan a la Secretaría de Hacienda. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que en esta presentación van a ver de manera informativa cambios, propuestas, etcétera, ¿sí? Es importante recordar que para modificar una regla de comercio exterior necesitamos que primero se reforme la ley aduanera. Una vez reformada la ley aduanera, vamos a ver lo que le llaman las leyes secundarias, es decir, las modificaciones al reglamento de la ley aduanera, las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, actualizando y haciéndose ver a lo que está llamar la ley aduanera. Entonces, es importante eso para que podamos entender un poco más cómo es el proceso de lo que viene para las futuras semanas o meses, ¿sí? La reforma habla de la creación, y de hecho esto es importante, esto ya está vigente. El año pasado, en noviembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Esta Agencia de Transformación y Digital tiene a su cargo modernizar el procedimiento de gestión, no solo de comercio exterior, sino de otras administraciones federales, para poder hacer procesos más eficientes. Si se fijan, esto se alinea al tema de los principales cambios que estamos comentando, el fortalecer la simplificación fiscal. La Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones lo que busca es hacer un análisis sectorial, en este caso de comercio exterior, y proponer a la Presidencia de la República cuáles son las formas de facilitación para hacer procedimientos más simples, ¿sí? Aquí van dos cosas. Uno, que se migre lo que falta del proceso, que se migre a la digitalización. Y dos, hacer procesos más simples para efectos de lograr que los contribuyentes hagan pagos voluntarios y no tener que estar llevando a cabo siempre las facultades de comprobación, ¿sí? Eso es lo que está buscando. Es decir, mayor tecnología para que no sea un pretexto por parte de un contribuyente que no lo puedes llevar a cabo. Y la verdad es que ahí todavía tenemos un margen muy amplio para poder accionar. Ustedes que operan, yo que opero, definitivamente tenemos que mejorar mucho en esto todavía, porque esto puede desanimar a las empresas a poder llevar incluso a veces toma de decisiones para poder llevar a cabo un proyecto. Y todos lo hemos vivido. El querer cumplir es pesado, es desgastante, cuesta. Entonces, para esto esperemos que funcione, pero es una promesa por parte de la autoridad y que ya lo contempla la reforma a la ley aduanera. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis nada más para comentarles. Dentro de este paréntesis hay algunos temas de forma, como definiciones, principalmente que no pusimos en la presentación, pero son temas ya más de forma. Lo fuerte está en esta presentación. Y un segundo cambio que propone la reforma es el tema de aprovechar los sistemas tecnológicos. Y si se fijan, pues estamos en el siglo XXI, ya nos acompaña un nuevo integrante a la tecnología, que es la inteligencia artificial, y finalmente la autoridad ha decidido también incorporar y hacer uso de sistemas tecnológicos dentro del despacho aduanero, ¿verdad? Aquí en esta parte, lo que yo quiero resaltar, lo que no está marcado en color negro de su parte izquierda, dice que los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos cuenten con sistemas de control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real,
de las mercancías que ingresen o permanezcan o salgan. Hasta ahí esto no es ninguna novedad. Actualmente un recinto fiscal, un recinto fiscalizado o un recinto fiscalizado estratégico ya cuentan con esto, ¿sí? Sin embargo, tenemos por ahí un tema que dice que puedan operar con el sistema electrónico aduanero. Nosotros, en un anteproyecto que salió en agosto aproximadamente, la autoridad aduanas está haciendo una recomendación a la Secretaría de Hacienda en el sentido de que los recintos fiscalizados ya no tengan anexo 24, sino que se conecten en un sistema directo con la autoridad para poder tener esa imagen y lograr el objetivo del control de inventarios, la videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías. Lo que ellos le llaman el sistema electrónico aduanero. Pareciera que ahora vamos a entrar en ese tema y lo que va a permitir es que la misma autoridad aduanal va a tener el acceso de información de manera permanente, fija y sobre todo en vivo, para efectos de operar y revisar cómo se está llevando a cabo el comportamiento en estos recintos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Hay que esperar a ver en qué términos se publica la regla para efectos si se trata de un propio sistema electrónico de parte de la autoridad o si será subcontratado como actualmente lo hacemos para efectos de los anexos 24, ¿verdad? Aquí también algo que me llama la atención y que me gustaría que reflexionaran es la siguiente recuadro que está en la parte derecha. Fíjense, lo voy a leer tal cual. Además, establece que para el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda, acuérdense que el SAT y ANAM le rinden cuentas a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Se establece que las autoridades aduaneras podrán apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, equipos de videograbación o cualquier otro medio que se cuente, ¿sí? Es decir, esto es interesante porque en términos de ley está muy genérico, pero para efectos de sus facultades de comprobación, ANAM o el SAT va a poder hacer uso de esta infraestructura que actualmente se tiene para poder evidenciar alguna situación que demuestre lo contrario por parte del contribuyente, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta por dónde va la reforma en el sentido de a qué se refiere este punto. No me quiero adelantar, pero creo que sabemos para dónde va, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a entrar en un tema importante que periódicos como el periódico Reforma, Forbes, El Financiero, el Universal, etcétera, han estado sacando diferentes noticias acerca de información acerca de las agencias o agentes aduanales. Si se acuerdan, en el objetivo de la reforma dice que todos los actores tienen que ser responsables de las operaciones de comercio exterior. Y definitivamente un actor, después del importador o paralelamente hablando igual que el importador exportador, pues es el agente aduanal. Y aquí en la audiencia ahorita están conectados muchos agentes aduanales. Precisamente ayer estaba platicando con un agente aduanal y me decía, estaba desanimada, estaba mortificada por esta reforma y me decía, es que realmente no sé, hoy en día no te sé decir qué voy a hacer, necesito revisar, me queda claro, pero hay una preocupación por parte de la agencia aduanal. Es una reforma, considero yo, interesante. Sin embargo, creo que sigue teniendo áreas de oportunidad. Platicando con gente del medio de agencias aduanales, tenemos conocimiento, no podemos decir oficialmente nada, pero hay conocimiento de que algunos de estos cambios que están propuestos o algunos de estos puntos no van a pasar o ya se acordaron que no van a pasar. ¿Cuáles? No podemos decir porque realmente es información muy informal. El único tema es, vamos a esperar a ver en qué términos se aprueba por parte de la Cámara de Diputados y sobre eso pues vamos viendo. En primer lugar es la vigencia de 10 años y la renovación siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos. ¿Sí? Como saben ustedes, la patente de agente aduanal se podría reconocer que incluso estaba autorizada de manera vitalicia, por así decirlo. Anteriormente se podía heredar y poco a poco la autoridad pues ha venido haciendo cambios.
Han escuchado noticias seguramente que les han llegado a ustedes donde aduanas acaba de cancelar 5 patentes de agentes aduanales, eh, etcétera. Y todo eso forma parte de la acción porque consideramos nosotros que muchos de los cambios que se venían haciendo venían siendo siempre en temas del importador-exportador. Con esto yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de esta publicación, simplemente es que la autoridad ya trae una estrategia integral que me suena más lógico que antes, ¿sí? El proceso de certificación por cada 2 años, eso es importante. Se van a exigir que los agentes aduanales se certifiquen como agencias o agentes aduanales, en el sentido de que se van a tomar exámenes para efectos de poder robustecer y fortalecer y sensibilizar acerca de la responsabilidad que existe en este tipo de situaciones. Se habla de que van a seguir habiendo liberaciones para otorgar la patente como agente aduanal. Sin embargo, la misma autoridad está buscando crear un consejo aduanero, así se llama como tal, o así se llamaría, el cual lo va a integrar ANAM, lo va a integrar el SAT y lo van a integrar otras administraciones de anticorrupción, etcétera, para efectos de llevar a cabo análisis, ¿sí? En este supuesto, el alcance de este consejo aduanero lo que va a buscar es como auditar al agente aduanal en el sentido de ver su perfil, su expediente, ver el antecedente, y si ellos deciden suspender o cancelar la patente, van a tener las facultades de poderlo llevar a cabo, ¿sí? Pero también van a poder hacer autorizaciones o concesiones de la misma agencia aduanal, ¿sí? Y van a tener las facultades ellos mismos, el Consejo Aduanero, de ver autorizaciones especiales o situaciones extraordinarias que se pudieran presentar para efectos de estas aprobaciones, ¿sí? Ahora, el examen técnico, seguimos hablando de los agentes aduanales. El examen psicotécnico va a constatar de 2 etapas, el de confiabilidad y la psicológica, ¿sí? Que son parte del procedimiento para poder otorgar la patente. Viene un tema importante, bueno, vienen varios temas importantes. El que sigue que me parece interesante es, se deberá presentar anualmente la información relativa a su evolución patrimonial y no ser socio de alguna empresa que tramite operaciones de comercio exterior. Es decir, el agente aduanal en términos de un acta constitutiva no podría estar figurando como persona física dentro de la sociedad o persona moral dentro de la sociedad en alguna empresa importadora exportadora, es decir, que tramite operaciones de comercio exterior, ¿sí? No se deberán de asegurar que los actores del comercio exterior cuenten con el, se deberán, perdón, de asegurar que los actores del comercio exterior cuenten con el cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias, ¿sí? Lo van a ver un poquito más adelante. El tema del cumplimiento de las NOMS ya va a ser una causal de embargo precautorio y adicionalmente se agregan otras condiciones de embargos precautorios, ¿sí? Armar un expediente por cada uno de los clientes. Aquí yo lo resumí mucho y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, ¿sí? En el armado del expediente de sus clientes por parte de la agencia aduanal, no solo es de la operación de comercio exterior, sino que también es del perfil del alta de tu cliente. Es decir, tú tienes que tener plena certidumbre. Sabemos que hoy en día así está. Y algo que quiero hacer, también voy a abrir un paréntesis. Yo sé que muchos agentes aduanales han cada vez más evolucionado en sus procesos de alta de clientes, ¿verdad? El tema es que antes era un procedimiento interno. Ahora legalmente va a haber un artículo que nos va a dar esa obligación a la agencia aduanal para tener un expediente del perfil del cliente, más aparte un expediente por cada una de las operaciones tramitadas a su cliente, ¿sí? Lo que va a hacer, lo que yo les decía al principio, definitivamente tenemos que tener una comunicación mucho más eficiente y tener una empatía, ¿sí? Perder la costumbre de, le llamaría yo, o así lo vería yo, de que el agente aduanal te va a pedir información a ti, importador, exportador, en el afán de una burocracia más. No, es para poder protegerse ambos en caso de las facultades de comprobación por parte de la autoridad y poder tener toda la documentación como ahora sí legalmente va a estar establecido, ¿sí? La reforma habla al detalle
de que el agente aduanal tiene que estar seguro, fíjense, tiene que estar seguro de que la empresa tiene domicilios localizados y efectivamente opera donde dice estar y están sus domicilios registrados ante el SAT. ¿Sí? Tiene sentido la publicación. Muchos agentes aduanales ya lo han hecho, pero sí es importante que ahora ya hay un sustento legal por el cual ahora te lo van a pedir. Es decir, si vas a tener un alta, tienes que armar muy bien el expediente porque hay una responsabilidad solidaria entre los dos. Esta misma publicación habla de mayor responsabilidad legal en el despacho aduanero hacia el agente aduanal. Y ahorita van a decir, ok, está bien, pero ¿en qué? Bueno, aquí está. En la parte izquierda van a poder observar que dice cuáles son las responsabilidades de la agencia aduanal y o del agente aduanal. Principalmente la reforma lo toca de la siguiente manera. Veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. Si el agente aduanal te dice que la factura está mal hecha, tengamos cuidado, ¿sí? No es otra cosa más que protegerse, repito, las dos partes para poder declarar la información de manera correcta. Determinación del régimen aduanero, correcta clasificación arancelaria y NICO, cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y la correcta determinación en el pago de las contribuciones. Estos son los 5 puntos por los cuales el agente aduanal se suma la responsabilidad. Ya no es responsable solidario como lo marca hoy en día la ley aduanera en ciertas cosas, sino que ahora ya es la responsabilidad también de él en esto. ¿Sí? Ustedes saben, estamos trabajando, de hecho voy a hacer un comercial. El próximo mes de octubre estaremos impartiendo el curso de manifestación de valor electrónico, pero a diferencia, nosotros estamos trabajando en preparar una presentación enfocada ya en una estrategia de cómo debe de ser, cómo es la mejor forma de hacerlo en base a nuestra experiencia. ¿Sí? Bajo este supuesto es una responsabilidad más. Y la pregunta es, ¿quién la va a hacer? ¿La va a hacer el importador o la va a hacer el agente aduanal? ¿Sí? Es bien importante que nosotros, por cada operación que tramitemos de comercio exterior, desde siempre, pero ahora más que nunca, tenemos que estar plenamente conscientes de que lo que vamos a hacer, tenemos que tener conocimiento de nuestras operaciones, de nuestras mercancías, de nuestros regímenes, de nuestra operación completa como tal. Si alguno de ustedes tiene dudas, definitivamente sí es importante meternos más a las operaciones de comercio exterior, estudiar mejor el flujo de la operación de la empresa, las materias primas, los proveedores, los orígenes, los destinatarios, las ventas, la facturación, etcétera, el tipo de facturación, para poder ser mejores en esto. Y eso es lo que yo quería decir al principio con el tema de que solo somos una gota y juntos somos un lago o un mar, ¿verdad? En este tema también es importante, al igual que el padrón general de importadores, ustedes saben que si alguien no tramita operaciones de comercio exterior en un año o en 12 meses, pues se da automáticamente, se deja sin efectos y se suspende el padrón general de importadores. En este caso, ya se publica, contempla también algo similar para el agente aduanal. Si la patente no se usa en 6 meses, es decir, que no tramiten por lo menos 10 despachos aduanales, van a ser suspendidos. Seguramente hay un procedimiento para dejar sin efectos la suspensión, pero este es el tema principalmente que amerita a la reforma. ¿Sí? Creo que vamos bien. Yo había contemplado un receso de 5 minutos, pero si les parece bien y si me lo permiten, mejor prefiero avanzar en el afán de poder cubrir toda la presentación completa, ya que ahorita pues casi nos estamos acercando a las 10 de la mañana. ¿Sí? Mensajería y paquetería. Ustedes saben que el tema de la mensajería y paquetería se ha estado controlando en las últimas modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, ¿sí? En este caso, ustedes saben que ANAM es quien aprueba a una empresa que desee incorporarse bajo el rubro de mensajería y paquetería. Sin embargo, todavía no ha sido suficiente. La reforma justifica que a partir del 2020, con la pandemia,
se multiplicaron los envíos por paquetería y mensajería, y la misma reforma contempla lo que dice la nota de aquí abajo. ¿Sí? La reforma dice, lo que pasa es que la mensajería y la paquetería, su naturaleza es una facilidad dirigida a los consumidores finales de envíos personales. Y hoy en día todo el mundo quiere usar la paquetería para poder mejorar sus tiempos del despacho aduanero, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que como actores en la mensajería y paquetería participan empresas o forwarders aéreos que se dedican a este objeto social. Entonces, lo que va a hacer es, le va a permitir o les da la responsabilidad de hacer un análisis de riesgos del cumplimiento aduanal, pero de sus clientes. Es decir, la mensajería y la paquetería va a revisar el histórico y tiene la responsabilidad de cuáles son las actividades y los envíos que tú estás manejando con ellos o con otras paqueterías. Y ellos van a poder decidir incluso si no hacer el despacho aduanal y que te van a obligar a poderlo hacer con un agente aduanal. ¿Sí? El término de análisis de riesgos es muy amplio. ¿Sí? Los que están certificados en OEA no me van a dejar mentir, pero es un análisis integral y es un análisis para proteger a la empresa. Los que están certificados en OEA hacen un análisis para proteger la cadena de suministro, que la cadena de suministro no se vea afectada por un tema externo de seguridad, un tema logístico o un tema interno, principalmente hablando. El tema de la paquetería y mensajería va a tener esa responsabilidad de hacer un análisis de riesgo de sus clientes y le va a dar acceso en línea a la autoridad sobre el perfil de cada una de sus operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Es decir, tengamos cuidado porque muchos lo hacemos en el tema de la mensajería y paquetería por lo barato y por la parte operacional que suele ser más rápida, a diferencia de el servicio con un agente aduanal. ¿Sí? Tengamos cuidado. Una recomendación, me queda claro que es mucho más barato y siempre tenemos que voltear a ver el costo, pero el tema de la trazabilidad o el contenido de la operación, es importante asegurar que siempre la documentación se llene de manera correcta, porque el acceso a la autoridad se va a hacer para conservar la documentación e información relativa al valor, descripción, naturaleza y origen de las mercancías. ¿Sí? Hoy en día estamos viendo muchos trabas en cuestión de permisos ENER, pero en aduanas. Estamos viendo problemas en aduanas relacionados con mercancías que se reconocen como sensibles, como acero, aluminio, todas sus fracciones arancelarias que las caracterizan, textil, calzado, juguetes. Son sectores definitivamente que son sensibles y que son sectores o filtros que hoy en día la paquetería y la mensajería ya lo alerta a la autoridad y la autoridad decide hacer un procedimiento de inspección o verificación para confirmar que se tratan de mercancías fidedignas y que corresponden a lo declarado en el valor de las mercancías en facturas, descripciones, fracción arancelaria. ¿Sí? No sé si les ha tocado, pero en los últimos meses el porcentaje de rojos ha sido mayor. Trátese de mercancías sensibles o no. Esto sucede derivado de un incremento de revisiones por parte de la misma aduana, pero para efectos de confirmar que se trata de la misma, de fracciones arancelarias correctamente clasificadas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es importante nada más que ustedes no veamos la operación monótonamente, perdón, como parte de que lo que hice hoy siempre lo he hecho y así va a seguir siendo. Que no nos sorprenda que nuestro agente aduanal nos pueda llegar a determinar una nueva fracción arancelaria. Sí hay que tener el soporte definitivamente. Hay que tratar de entender por qué deriva el cambio de la fracción arancelaria, porque la aduana definitivamente está tomando criterios de cambios de fracción y los cambios de fracción nos han tocado casos que antes estaban exentas y ahorita están en un 20, 25, 30, 35%. Entonces es un cambio de no venir pagando nada y de aquí en adelante lo voy a hacer, pues es un cambio bastante brusco. Es decir, actualizar catálogos de fracciones arancelarias anualmente pudiera ser una opción, no lo sé,
pero sí es importante nada más que podamos entender, regresando a este punto, en sí cuál es el objeto de la paquetería y la mensajería. Sí, nosotros como actores del comercio exterior tenemos acceso a esta información que estamos viendo, pero si el día de mañana viene gente de compras, viene gente de materiales, viene gente de ingeniería, sensibilicemos la importancia de poder declarar la información de manera correcta para efectos de poder reducir riesgos a las partes. ¿Sí? Dentro de los procedimientos aduaneros que estamos viendo como parte de la reforma, ya les había comentado el tema de la NOMS. Ahora, dentro del artículo 150, 150, lo que hoy vemos como el artículo 150, 151 de la ley aduanera, no van a ser retenidas en caso de incumplimiento, sino simplemente que será una causal de embargo precautorio. Entonces, hoy en día acuérdense que tenemos un embargo precautorio cuando sobrepasa un cierto porcentaje del valor de las mercancías, se omitió y resultó que venía físicamente en un contenedor y no lo declaramos, porque no le hicimos previo, porque no sabíamos, etcétera. En este caso, yo quisiera nada más aquí comentar, el cumplimiento de una norma lleva mucho tiempo, ¿sí? No son procesos que se puedan llevar a cabo de manera más rápida, sino que son procesos que se hacen entre un mes a 3 meses, 4 meses, cumplimiento de una norma. ¿Por qué? Porque hay ciertos organismos que están autorizados por parte de la Secretaría de Economía para poder certificar. Y en este caso, el poder certificar tiene un procedimiento, desde la cotización, desde compartir la información de manera correcta, como lo espera el organismo certificador, el proceso de laboratorio, de certificación y la emisión del certificado. Entonces, todo es un proceso y ojo, los organismos certificadores acreditados para el cumplimiento de la NOMS también tienen responsabilidad solidaria con ustedes sobre el cumplimiento de las normas en caso de que ellos hayan tenido conocimiento y no hayan emitido una norma de manera correcta, ¿sí? Repito, todo urge, todo se requiere rápido, pero el tema de cumplimiento de una norma, ellos también son auditados por parte de la Secretaría de Economía para efectos del cumplimiento correcto de una norma. Entonces, hasta ahorita, dentro de la publicación que nosotros vemos que más adelante vamos a comentar, ¿se tiene contemplado el incremento de aranceles? Sí, ahorita los vamos a ver, pero eso no hay nada relacionado con el incremento para el cumplimiento de normas oficiales mexicanas todavía. Es decir, que si a ti te toca cumplir, sí es importante tener la opinión correcta para efectos de poder si vas a exceptuar o no el cumplimiento de la norma. Ese es el mensaje que yo quiero comentar, porque a mí lo que me preocupa de esta modificación es que si el criterio de la aduana es uno diferente al del mismo del laboratorio, pues se va a hacer un ir y venir de razones para poder desvirtuar la causal de embargo precautorio. Entonces hay que tener cuidado con eso y sí hay que tener mucha observación en el cumplimiento del tema, cómo lo estamos exceptuando. Valdría la pena, al igual que las fracciones arancelarias, revisar por fracción arancelaria de tus mercancías de importación, en qué casos estás exceptuando, en qué casos no, y ver si tienes que en algún momento llegar a cumplir el tema de una norma. ¿Sí? ¿Qué más? El tema de, ¿será causal de embargo precautorio cuando derivado de la importación temporal con IMEX, las mercancías no sean dirigidas a los domicilios declarados en los pedimentos o bien no se localicen las mercancías en dichos domicilios? ¿Sí? Esto es importante también. Esto es importante para todas las empresas IMEX por el tema de que ustedes saben que cuando tú eres IMEX tienes que tener registrados los domicilios en donde se almacenan tus mercancías, al menos importadas de manera temporal. Entonces, ya es una causa de embargo precautorio. Yo aquí me queda la duda, ¿cómo es que la autoridad estaría determinando esto a través de un embargo precautorio? Pero acuérdense que tenemos dos tipos de embargos precautorios. El primero es dentro del despacho aduanero, al momento de seleccionar el mecanismo de selección automatizado, y tenemos otra clase de embargo precautorio cuando estamos en facultades de comprobación.
en una auditoría. Entonces, nada más no nos confundamos con el tema de cómo lo va a poder revisar si todavía no sale de la aduana. Entonces, tenemos esa otra clase de embargo precautorio o de PAMA bajo una facultad de comprobación. Con respecto a las notificaciones, cuando el contribuyente no señale un domicilio o bien no se encuentre o señale uno que no corresponda, así como desaparecer una vez que inicien las facultades de comprobación, se iniciará el procedimiento legal establecido en el Código Fiscal. Vamos a ver un poquito, ya entrando en vigencia, cuando ustedes lean la ley aduanera, se van a dar cuenta que van a empezar a ver un tema penal mayor, pero está hablando cuando tú como empresa pues no tengas declarados y actualizados tus información con respecto a los registros ante el SAT. Sí, a eso se refiere este punto. Me gustaría hacer nada más un paréntesis y comentarles que la semana pasada un, un compañero me hizo llegar la iniciativa de reforma de Montreal que le está presentando a la presidencia de la República. Y me llama la atención porque yo entiendo que así como fue el tema del REPSE, del outsourcing, así como fue en su momento el tema de la versión 4.0 en el CFDI, así como fue el complemento de comercio exterior, el complemento de carta aporte en su momento, algo que me preocupa un poquito es que el resto de los diputados o senadores también están haciendo modificaciones o están haciendo propuestas en cuestión en materia de comercio exterior. Obviamente esa reforma o ese anteproyecto yo no lo traigo aquí a la mesa porque tiene más peso el de la presidencia de la República, pero finalmente, para nada más darles un comentario muy rápido, él se enfoca un poco más en el tema de Estados Unidos, en el sentido de eh, fortalecer las facultades de comprobación, que a mí no me pareció mal la idea, en el despacho de exportación para la emisión de los certificados de origen de TEMEC. Entonces, es decir, él lo que está diciendo es, hay que auditar para que las mercancías que no están pagando aranceles a la entrada con Estados Unidos derivado del TEMEC realmente sean mercancías originarias de México, Estados Unidos y Canadá. Fuera de eso, todo lo demás, o mucha información coincide con estos cambios y hay otros que son un poquito más de forma o van enfocados a otros sectores ya específicos como el calzado, el juguete, etcétera. Para el tema del régimen del depósito fiscal, tenemos el arribo de las mercancías, un cambio en un plazo de 20 días naturales como máximo, y en caso de que las mercancías no arriben al régimen de depósito fiscal, se va a hacer un cambio de régimen a importación definitiva, que es algo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en un programa de fomento como el IMEX, pero en depósito fiscal, principalmente este podría hacer un cambio. Segundo lugar, en tema del depósito fiscal, se reduce el plazo de 20 días naturales a 24 horas para informe de sobrantes o faltantes de las mercancías declaradas en el pedimento. ¿Sí? No sé de aquí de la audiencia quién opere bajo el régimen de depósito fiscal. Sin embargo, pues trae algunos temas que también ahí son importantes. Para efectos del recinto fiscalizado estratégico, que el recinto fiscalizado estratégico es un régimen aduanero que en mucha parte del país ya se está usando y ha tomado mucha fuerza en los últimos años, pero que sí definitivamente trae unos cambios. En la reforma que presenta la presidencia, a mí me llamó la atención que no incluye cambios en otros aspectos que veníamos sí comentando, o sea, se venían escuchando de cambios que iban a haber. En primer lugar, hay un cambio que aquí no viene, pero que ya lo está sucediendo, es la declaración de la fracción arancelaria para los operadores. Ustedes saben que en el 2022, cuando se dio a conocer este cambio, ANAM lo que hizo fue es que lo notificó a las aduanas y las aduanas lo notificó a los actores de comercio exterior. Y ya se modifica la ley o se pretende modificar para quitar esa fracción genérica que a interpretación de la autoridad se confundieron o nos confundimos en el uso, sino que siempre debimos de haber estado declarando fracciones arancelarias específicas. ¿Sí? Aduanas hizo una consulta ante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía
confirma el supuesto que aduanas está haciendo en este sentido de declarar fracciones arancelarias específicas en el sentido de eh, recintos fiscalizados estratégicos autorizados bajo la modalidad de servicios, como lo conocemos, o almacenaje, distribución, que no haya una transformación, ¿sí? Para el caso del recinto fiscalizado estratégico de transformación, este se va a incluir como un régimen dentro de un programa de diferimiento de aranceles, ¿sí? Acuérdense que un programa de diferimiento de aranceles hoy en día es IMEX, hoy en día es un PROSEC. Entonces, el recinto fiscalizado estratégico formará parte de un programa de diferimiento de aranceles, principalmente cuando existe un proceso de elaboración, reparación y transformación. Es decir, acuérdense que no estamos muy acostumbrados a escuchar recintos fiscalizados estratégicos para transformación o industriales, como lo conocemos, pero también existe esa modalidad. Estamos más acostumbrados al tema de los recintos fiscalizados estratégicos para la comercialización de mercancías, almacenaje o distribución. Para este segundo, para el tema de los recintos de servicios, está la obligación de garantizar el pago de las contribuciones mediante cuentas aduaneras de garantía para quienes introduzcan mercancías de comercialización o almacenaje. Es decir, la figura del recinto fiscalizado estratégico de servicios no se elimina, pero sí le da la responsabilidad sobre el pago de las contribuciones para efectos de que no se haga fácil la práctica. Según la autoridad, ha detectado recintos fiscalizados estratégicos que no le dan seguimiento a la trazabilidad de la operación de comercio exterior, ¿sí? Entonces, derivado de eso, ellos le dan la responsabilidad a los de servicios en garantizar las contribuciones por parte de las operaciones de tus clientes, ¿sí? Eso es importante porque es un cambio estructural fuerte, sobre todo de la forma en cómo lo venían haciendo a esta publicación. Otro cambio importante es, incluso yo recuerdo mucho ese tema que lo llegamos a comentar con aduanas, con la jurídica de aduanas, es, ustedes saben que para tener un recinto fiscalizado estratégico necesitas de dos personas morales, el administrador y el operador. Como veníamos trabajando es que normalmente los administradores tenían los mismos socios en los operadores, y actualmente ahorita con esta reforma se busca que no, que ya no haya una vinculación directa como socios dentro de los operadores con los administradores. Es decir, la autorización ya no podrá obtener las personas que ya cuenten con una autorización. Aquí nada más en este caso particular es que si tú como administrador tienes una aprobación y estás buscando extender tu aprobación como administrador en otro lado, a eso se refiere principalmente, ni aquellas que tengan vinculación con alguno. Es decir, si tú vas a ser socio como administrador en uno, nada más lo vas a poder hacer así. No va a poder haber otra sociedad en donde tengas esa vinculación con otro recinto fiscalizado estratégico. Para el caso de los operadores, que finalmente son los que operan, vale la redundancia, y finalmente también son los que declaramos los pedimentos de importación o de introducción de mercancías o extracción, como un M3, un J4, un G9, un B1, etcétera. Dice, solo ellos deberán utilizar transportes registrados como empresas transportistas, ¿sí? En este caso, nosotros interpretamos que deberán de ser empresas que estén registrados bajo la certificación de socio certificado o la modalidad de socio certificado, y que a su vez son los únicos que van a poder operar bajo la operación de un recinto fiscalizado estratégico, ¿sí? Es importante eso. Si hay alguien de aquí que está conectado como recinto fiscalizado estratégico o bien estamos usando la operación de recinto fiscalizado estratégico, pues ya vamos a tener esta condición. Si ya lo estamos haciendo, pues qué bueno. De igual manera, para el caso del recinto fiscalizado estratégico, solo se van a poder utilizar agentes aduanales que cuenten con el registro de empresas certificadas. En este caso, acuérdense que en la regla 714 de las reglas generales de comercio exterior, actualmente tenemos las facilidades de los registros de empresas certificados de OEA. En este caso, estamos hablando de que aplica para el rubro de comercializadora, al rubro importador-exportador, el rubro de incluso recinto fiscalizado estratégico, tenemos el rubro CECIT, tenemos el rubro
de empresa textil, tenemos el rubro de aeronaves, tenemos el rubro de socio comercial, y el rubro de socio comercial lo distingue entre transporte con agente aduanal. Entonces, a eso principalmente se refiere este principal punto, tanto del transporte como del recinto fiscalizado estratégico. Hay otros cambios más que a mí personalmente no vienen en la reforma o no vienen al menos en el anteproyecto, pero que sí se han estado escuchando de que podrían suceder. Uno de cambios de ellos es que pudiera bajar la temporalidad a 1 año para el caso de los recintos fiscalizados de servicios, estratégicos de servicios. Y otro cambio importante es que para mantener la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior en la introducción o extracción del recinto, el recinto fiscalizado estratégico va a ser un procedimiento que va a dar aviso a la aduana de que las mercancías ya se introdujeron o ya llegaron al recinto fiscalizado estratégico. Acuérdense que si tú haces un despacho aduanero en Manzanillo, por mencionar un ejemplo, y tu recinto fiscalizado estratégico se encuentra en la Ciudad de México, tu recinto fiscalizado, tu tránsito, pues tienes un tránsito aproximadamente de unas 12, 14 horas de viaje, ¿sí? Entonces, actualmente la ley nos pide que no podemos sobrepasar ciertos días de tránsito. Sin embargo, vamos como recinto, al menos en ese anteproyecto, en esa versión que aduanas se la está diciendo al SAT, es que hacer que los operadores nos den aviso al SAT y aduanas acerca de que ese embarque de ese pedimento ya llegó a nuestras instalaciones como recinto fiscalizado estratégico. Pues no es otra cosa más que trazabilidad, principalmente hablando. Sí, petrolíferos, acuérdense que los petrolíferos no se pueden usar bajo la modalidad de recinto fiscalizado. Cuando te otorga ANAM la aprobación, desde ahí te lo dice. Me parece que pueden haber otras mercancías que no se van a hacer, no se van a poder operar en recinto fiscalizado, porque la reforma señala que se faculta a la autoridad de establecer qué mercancías no podrán objeto de este régimen. Lo que me da a mí la pauta, personalmente hablando, seguramente van a haber ahí unas otras mercancías que van a ingresar. Y sanciones más severas a recintos fiscalizados que permitan las salidas sin que se cumplan las formalidades aduaneras. ¿Sí? Son las 10:08 de la mañana, estamos muy avanzados, estamos avanzando. Me gustaría continuar, si ustedes lo permiten. Estamos entrando prácticamente a la segunda parte de la presentación, porque quiero escucharlos. Me gustaría, incluso si alguien quiere opinar algo que haya escuchado, está perfecto. La sesión es alertarnos, es alimentarnos, es nutrirla para poder nosotros accionar y poder tomar decisiones. En el tema del Tratado de Libre Comercio, realmente nada más viene un tema. Acuérdense que acaban de iniciar las mesas de trabajo para la renovación del TEMEC el próximo año. El próximo año tenemos nuevo TEMEC. Todavía me acuerdo cuando entró en vigor el 1 de junio del 2020, que estábamos en la plena pandemia, y pues ya han pasado 5 años y a través del gobierno de Estados Unidos se está haciendo mucha presión en poder controlar mejor esto, ¿sí? Creo yo que me sorprende, la verdad es que personalmente hablando, yo no había visto a Estados Unidos tan activo políticamente, económicamente y en otros sectores como lo está haciendo y finalmente está imponiendo su liderazgo sobre México y Canadá. Vamos a ver cómo está el tema. Mi observación y mi recomendación va a ser, yo sé que el análisis de origen es muy desgastante, yo sé que es aburrido, yo sé que es monótono, es burocracia, háganlo. No dejen de hacer análisis de origen por todos sus productos anualmente, por lo menos, para efectos de asegurar que nuestras certificaciones están correctas y si hay algún error, levantar la mano en tiempo, ser preventivos. Aquí nada más se propone por parte de la presidencia el tema de importar vehículos usados. Eso me llama la atención. Quisiera pensar que hay una presión por parte de la industria automotriz en que se elimine esto. Si ustedes lo saben, en el sexenio anterior nos llenamos nuevamente de vehículos usados por parte de Estados Unidos a México, que definitivamente sí son una oportunidad para un sector de la población, pero por otro lado se afecta a otro sector. Entonces, parece ser que la presidencia no va a hacer legalización en este sexenio
y está haciendo esta propuesta de modificación para poder proteger al sector automotriz en nuestro país. En el caso de las empresas OEA, una vez canceló el registro, se amplía el plazo a 5 años para no poderlo tener, ¿sí? Y finalmente, en el tema de OEA, aquí las empresas que se les hayan cancelado, fíjense cómo viene la redacción, o bueno, la propuesta de la redacción, que corresponde a consecuencia como a la comisión de delitos fiscales, infracción relacionada con la entrada o salida de mercancías, la empresa no podrá acceder al registro nuevamente. Entonces ya hay una condición para no volverte a certificar, pero en caso de que la pierdan, es un plazo de 5 años para volverla a tramitar. Facilidades administrativas. ¿Qué hay de facilidades administrativas? ¿Sí? Facilidades administrativas, no sé si les ha pasado a ustedes, mercancías que por un permiso previo se van en abandono o que por una regulación, restricción no arancelaria se van en abandono. La autoridad detecta dentro de la descripción de la reforma, viene que necesitan hacer algo inmediatamente porque hay demasiado abandono en aduanas de mercancías. Ellos ahorita de momento lo único que están contemplando es que la notificación lo van a hacer a todos los destinatarios de la operación de comercio exterior. Es decir, si tu operación de comercio exterior, el importador vas a ser tú, pero tienes tu transporte, tienes la naviera, tienes el forwarder, tienes el proveedor, van a hacer notificaciones a los diferentes destinatarios para que poder dar del conocimiento y que podamos tomar acción de una manera más rápida. Esto surge porque, según la aduana, dice que hay muchos abandonos que ni siquiera se notifican al interesado, sino que se notifican a otros terceros y no les llega realmente al interesado. Entonces, para reducir los abandonos en mercancías, se van a agregar a los destinatarios para poder hacer un procedimiento más eficiente y más rápido y en el fin de poder lograr las liberaciones de abandono más rápidas. Dentro de las facilidades administrativas, ya viene legalmente el complemento de la carta aporte. Acuérdense que son modificaciones que vienen en resolución miscelánea fiscal o en otros ordenamientos legales, pero en comercio exterior no lo veníamos viendo. Ahora ya viene como tal el complemento de la carta aporte. La autoridad dice que está funcionando y que justifica la razón de dejarlo permanentemente como efectos de parte del comercio exterior. Y ahorita vamos a tocar un tema de eso más adelante. El pedimento consolidado semanal, quienes operen con ellos, actualmente ustedes saben que lo cierran los martes, pero lo venimos cerrando los viernes. Legalmente ya se va a dar la posibilidad de cerrarlos hasta los viernes, sin el pago de las multas, para el caso de pedimentos consolidados semanales. Expediente electrónico. Y aquí me quiero detener un poquito. Cuando nosotros hacemos una operación de comercio exterior, seamos honestos, lo último que pensamos es en el expediente de comercio exterior. Pero esto es de las cosas más importantes o es igualmente importante que la operación de comercio exterior. ¿Sí? Tal cual viene, se agregan las obligaciones. Los que ya están trabajando en la manifestación de valor electrónica seguramente ya leyeron el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Sí, y nosotros, yo le he comentado a algunos de los clientes este tema, es el tema de que no solo el expediente aplica para el agente aduanal como lo leímos ahorita, ¿sí? Fíjense cómo viene la redacción. Esto aplica para los importadores, exportadores. Documentos que acredite que los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Nosotros en facultades de comprobación, y eso lo empezamos a ver a partir de finales del año pasado y este año, ahora aparece el concepto de la materialidad, ¿sí? Eso lo veníamos sí viendo, pero en temas más fiscales o en temas contables. En tema de comercio exterior, como tal, no habíamos visto ni en un gabinete, ni en un requerimiento electrónico, nada, como tal el concepto de materialidad. La autoridad ahorita lo que está haciendo es precisamente eso. Es decir, yo necesito asegurar que tu expediente electrónico ya no va a ser nada más el pedimento, el COBE, la factura, el e-document, la hoja de cálculo, la manifestación de valor. Esto va a seguir siendo, pero el tema es, ¿cuál es la trazabilidad de tu operación de comercio exterior? Lo que puede implicar conseguir o agregar
documentos como órdenes de compra, contratos, cartas de crédito, comprobantes de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tu expediente de comercio exterior se va a hacer más complejo, se va a hacer más completo para efecto de darle la trazabilidad. Y seguramente muchos de ustedes van a decir, toda esa información la tenemos. Y seguramente muchos la tienen. El reto de esto es que cuando te llega un requerimiento y te llega un requerimiento por 500 pedimentos, tienes que hacer suceder que 500 veces entregar la información de manera completa. Ese es el reto. Y el reto que yo siempre he visto en esto es que, pues sí lo tiene, una orden de compra la tiene ventas en una exportación. Una orden de compra la tiene compras en una importación. Sí, pero ¿en qué momento se la vas a pedir? ¿Te alcanzará el tiempo para poderla juntar y asegurar que esté correcta dentro de un plazo de 15 días hábiles una vez que te llegó el requerimiento? Entonces, hay más trazabilidad, hay más materialidad y aquí en el expediente electrónico de comercio exterior es bien importante que podamos sensibilizar, tener juntas de trabajo internas con los equipos internos de trabajo para efectos de poder asegurar tener esta documentación completa. No se esperen hasta la entrada en vigor de la manifestación de valor. Háganlo, vayámoslo haciendo, trabajando desde el presente para que el día de la publicación o el día de la entrada en vigor podamos estar tranquilos de que estamos cumpliendo con esto. A mí lo interesante de todo esto es que todas las operaciones tienen bemoles, es decir, todas las operaciones tienen una situación extraordinaria que los caracteriza. Es que yo tengo un crédito de 300 días. ¿Y de qué manera? La pregunta que yo tengo contigo es, ¿de qué manera lo justificas? Llega el SAT, no le has pagado la factura a tu proveedor y la pregunta es, ¿de qué manera tú vas a acreditar el decirle que tienes un crédito de 300 días? Sí, eso es lo importante. Acuérdense que la autoridad no opera, la autoridad solo revisa y valida. Y es fácil validar, es fácil revisar, pero el soportar y desvirtuar, ese es el tema, ese es el reto de esto para poder estar tranquilos en esta situación. En temas de rectificación de pedimentos, a mí me llama la atención, al menos la redacción como viene, dice que va a haber un permiso ante la autoridad antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Si ustedes saben, seguramente van a haber algunos supuestos, no va a aplicar para todo, pero si ustedes saben, hoy en día pedimos permiso para ciertos supuestos que vienen en la regla 611. Si no entras dentro de esos supuestos, ya habiendo pagado y despachado, solicitas el permiso ante la autoridad y después ellos te autorizan. En este caso aquí dice permiso ante la autoridad antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Entonces, vamos a ver qué puntos va a incluir este cambio. Sin embargo, pues sí es importante que ustedes sepan que tenemos que declarar la información correcta. Validar proformas de pedimento, validar los COBES, generar cartas 3.1.8, validar los e-documents, validar o hacer la manifestación de valor electrónica. Todo eso, entregar bien la información, conocer bien nuestra operación, todas esas son las acciones que tenemos que hacer ya para efectos de asegurar una operación de manera correcta. ¿Qué más? Importaciones temporales, ojo, no es de IMEX, ¿sí? Aquí no estamos hablando de IMEX, son de importaciones temporales al amparo del 106. Se reducen los plazos de 10 a 5 años para embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros, etcétera. Empresas con programa IMEX y virtuales, operaciones virtuales. Una preocupación mía, que yo le comenté a algunos, es el tema de las operaciones virtuales. Yo llegué a dudar de que la autoridad mantendría las operaciones virtuales, pero afortunadamente lo mantiene en un término expresivo siguiente. Antes de eso, empresas con programa IMEX, fíjense, me llama la atención lo siguiente, estoy en el inciso G. Aquí pongan atención porque esto es importante. La reforma por parte de la presidencia dice, incluso en la misma publicación, te pone una tesis y un análisis del tribunal del por qué está haciendo esta publicación del inciso G. Ellos dicen que cuando la Secretaría de Economía te haya cancelado el programa IMEX, tú tienes que cambiar de manera inmediata de régimen a importación definitiva o retornar las mercancías al extranjero, ¿sí? O transferirlas.
¿Por qué? Ellos lo justifican a través de un análisis de una tesis y de una resolución del tribunal, en donde dicen que si una empresa ya no cuenta con un programa de importación temporal, no tiene por qué tener un plazo para nacionalizar o retornar las mercancías. Esto se los comento porque hoy en día tú tienes, si Secretaría de Economía te cancela tu programa IMEX, tú tienes 60 días, no me acuerdo si son naturales, según yo sí, para poder destinar las mercancías a importación definitiva, retornar, etcétera, con una prórroga de 60 días más. Lo que la reforma dice es no, te cancelan el IMEX y al día siguiente tienes que cambiar todo de régimen o retornarlo al extranjero. Entonces, este es un cambio muy agresivo y es importante darle seguimiento para ver en qué términos queda o viene quedando. Para el caso de las operaciones virtuales, que este es un tema importante, fíjense cómo viene la redacción. Me gustaría al final a ver si alguien quiere opinar de esto. Dice, quienes intervengan en la operación deberán solicitar, proporcionar y conservar información y documentación que conforme el expediente electrónico, desde que la mercancía se importa de forma temporal hasta su transferencia. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes intervienen en una operación de virtuales? El agente aduanal, el importador, la contraparte y el importador original, el exportador y el importador original, ¿sí? Deberán de solicitar, proporcionar y conservar la información y documentación que conforme el expediente electrónico desde que la mercancía se importa de forma temporal, es decir, un IN, o bien si se importó con otro B1 hasta su transferencia con virtual. Entonces, repito, normalmente la gente que opera en logística o en comercio exterior, o como le llamamos en nuestras áreas, siempre el expediente es lo último que volteamos a ver, o el agente aduanal incluso se puede enfocar más en la parte del despacho aduanal. Pero aquí es importante que ustedes sepan que ya viene esa obligación de todos los actores en conservar la información y documentación relacionado con la operación virtual. Es decir, yo como agente aduanal, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he tenido la pregunta es, cuando una empresa hace operaciones virtuales, es porque transfirió su mercancía, ¿verdad? Sobre todo los consolidados, que luego suelen ser los que consolidan desde una hasta 100, 15, 1000, 200, 3000 facturas, no sé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aseguras tú como agente aduanal que efectivamente se llevó a cabo una transferencia de mercancías? Entonces, el tema de la carta aporte, el tema de la prueba de recibo, la prueba de embarque, que coincida con la fecha en la cual estás haciendo el cierre. Si ustedes se fijan, es más análisis. Necesitamos hacer más análisis. Necesitamos estudiar la documentación más a detalle, no solo dejarla pasar, no solo que venga, la hago, la venga y le pago, porque siempre me pide este cliente que es con la fracción 84099999 Nico 00, pues siempre le voy a hacer su pedimento así. Si no es analizar la información cada vez que nos solicite el requerimiento, de igual manera por parte de las personas de import-export o de tráfico, de logística o de comercio exterior o de compliance, es el análisis de la información para poder asegurar que se está haciendo se está declarando la información de manera correcta y de manera completa. ¿Sí? ¿Qué más? Ya casi terminamos, no se preocupen. Ya vamos a terminar en tiempo. Infracciones y sanciones. La reforma termina diciendo estas tres cosas: infracciones y sanciones. Me gustaría hacerlo como en la escuela, pero somos muchos conectados, entonces lo voy a leer yo. Uno, quienes obtengan autorizaciones, concesiones, así como aquellos que introduzcan o extraigan mercancías a territorio nacional, se establecen nuevas sanciones y modificaciones a las ya existentes. Punto número uno. Punto número dos, se incluyen supuestos de infracción que prevén las distintas conductas o omisiones encaminadas a la evasión y a la elusión fiscal. Es decir, cuando hay un dolo en evadir o eludir la parte del fisco. Y número tres, se proponen ampliar el catálogo de infracciones y robustecer algunas de las multas ya incluidas en la ley aduanera. Aquí se los comento porque los que ya tienen varios años en este tema de comercio exterior no me van a dejar mentir, pero comercio exterior es muy agresivo en sus multas. Se caracteriza por ser muy fuerte. Entonces, con este punto número 3, significa que
vamos a ser más agresivos o será más agresivo el tema de las infracciones y sanciones establecidas en la propia ley. Hasta ahí termina la reforma por parte de la presidencia. Nada más, dos comentarios más que me gustaría hacer es el siguiente. En las semanas pasadas salió una ley, una propuesta de igual manera por parte de la presidencia en cuestión de una reforma a la ley del amparo. Sí, no sé quién de ustedes que esté aquí sea abogado, pero si no le entiende muy bien a esto, pregúntenles a su abogado de la empresa. Sí, es un tema precisamente el viernes, sábado de la semana pasada, estaba leyendo un poco de este tema y escuché estaba leyendo más bien algunas notas de esto. Definitivamente todavía preocupa más esta ley que la de la ley aduanera por el tema de lo que viene aquí. Sí. Hoy en día muchos abogados recomiendan la parte del amparo en una situación extrema para proteger a la persona. ¿Sí? Bajo este supuesto, la ley del amparo, entre otras cosas, señala el limitar los efectos del amparo, es decir, ya no te vas a poder amparar por cualquier situación. Se suspende, se hace no se suspende el procedimiento de facultades por parte de la autoridad. El amparo va a ser individualizado, es decir, no se va a poder contemplar a un grupo sino únicamente va a ser a un ente, a una persona como tal. Y solo van a haber ciertos jueces que van a poder hacer esta parte del amparo. ¿Sí? La autoridad señala que por el tema de la corrupción, por el tema de muchas situaciones que vemos hoy en el país, la verdad es que, en mi opinión, no pudiera confirmarlo de esa manera. Yo ahí sí difiero un poco de eso, pero bueno, es una propuesta que ellos están haciendo y que esto obviamente sí pone un poco el tema de preocupar, porque lo que ellos quieren hacer es que te hagas, si lo vemos desde el punto de vista que vimos de la reforma, cumple. No te vayas a meter en estos temas. Mejor métete en un tema de cumplimiento y este tema, pues si pasa, que seguramente va a pasar, porque acuérdense que la mayoría son de izquierda actualmente en nuestra representación, pues esto lo puede hacer, al menos temporalmente queda vigente. Igual manera, esto es un anteproyecto, no hay nada firme todavía, y toda esta plática es un anteproyecto. Si el día de mañana no lo imponen, ya esta plática quedó para el recuerdo porque ya no va a ser vigente. ¿Sí? Lo dudo mucho, pero estamos terminando con el último tema que quise agregar, que es le llamo yo el del impuesto general de importación, porque pues es una reforma a la TIGE, perdón, pero pues finalmente no es otra cosa más que la afectación al impuesto general de importación. El 9 de septiembre, al igual que la reforma a la ley aduanera, el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia, ya presentó este decreto oficialmente, pero es importante comentarles que todavía no es nada vigente, sino que hoy ya tenemos fracciones arancelarias. La publicación contempla incrementar, fíjense, de manera temporal, aranceles de importación para 1,463 fracciones arancelarias. ¿Sí? Eso es importante. Eh, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el anteproyecto contempla que entre en vigor en 30 días naturales posteriores y que tenga una vigencia al 31 de diciembre del 2026. Algunos de los productos afectados que tendrán un impacto en las importaciones son de la industria automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrónicos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, que la verdad yo no sé qué sea eso, pero aquí viene, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio y entre otros. ¿Sí? Aquí la Secretaría de Economía es importante que este trabajo, la Presidencia de la República no se quiere comprometer a, a dejarlo fijo, sino que es un tema temporal. Pero si ustedes se acuerdan, con las modificaciones a la TIGE del año pasado, fueron igual, todos tienen vigencia. Entonces es más bien una continuación a lo que veníamos haciendo, pero lo que sí es que se están incrementando
aranceles. ¿Sí? Repito, esta es una información de manera como anteproyecto. Tiene caso esperar y revisar el tema de lo que va a suceder. Nosotros, si ustedes nos lo permiten, les vamos a compartir el Excel, convertido Excel del anteproyecto, en donde vienen los incrementos, perdón, es que ya me dieron ganas de llorar por las noticias, ¿verdad? No, no se crean. El tema está en que ya viene convertido en Excel el anteproyecto para que ustedes hagan un análisis y puedan conocer el impacto que pudiera llegar a tener derivado del incremento. Les soy honesto, sí traigo casos, hay casos, sobre todo del sector automotriz, en donde estaba exenta y ahorita ya está en 35. Ahora, una pregunta que han hecho mucho es el tema de, incluso en la reforma, le da el lugar al PROSEC y le da el lugar al IMEX. No se preocupen. Si tú tienes IMEX, puedes aplicar el tema del diferimiento, lo que es el 4.2 de TEMEC. Si tú tienes PROSEC, puedes reducir o exentar el tema del impuesto de importación con el IGI, con el PROSEC, o bien, si se reduce y no se exenta y aplica regla octava, también puedes aplicar regla octava o puedes ampliarte a otros sectores también. ¿Sí? Eso, el tema del decreto se aplica de manera supletoria a esta publicación, por ende, entonces, podemos trabajar de la misma manera, hay que hacer análisis de información. Acuérdense que el PROSEC no aplica para comercialización, solo para procesos productivos o mercancías que participen en el proceso productivo, que es muy diferente, y tengamos cuidado nada más con el uso correcto de nuestros programas y certificaciones. Sí. Platicando con gente del SAT que hemos estado recibiendo en visitas, tanto en auditorías como IVA y EPS y todo esto, ellos coinciden con un criterio que definitivamente hay que ser muy conservadores, hay que revisar bien el uso de nuestros programas, y eso me lleva a una conclusión bien importante. ¿Sí? Estamos siendo desafiados como generación. Yo ya desde que empezó la pandemia, yo lo he dicho, el haber vivido nosotros como generación una pandemia, la verdad es que no fue fácil, tuvo su reto, e incluso a muchos de nosotros algún familiar se nos fue. Después de eso vienen cambios de formas de ser de trabajo, creo yo, eh, y nos hacen salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Yo sí creo que como organizaciones y como personas, como profesionales, tenemos que enfocarnos en liderazgo, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces a veces queremos evitar o queremos evadir, pero quiero terminar con una frase que ahora sí hay autor, y dice: los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad, en lugar de dificultades en todas las oportunidades. Eh, Tengamos paciencia y sepamos afrontar esta situación. Yo creo que nos va a ir muy bien. Soy de la idea de ser optimistas. Tenemos que eh, levantarnos y actuar. Es tiempo de actuar, considero yo, y en ese tiempo de actuar es importante que tomemos buenas decisiones, pero trabajemos en equipo, como lo decía al principio de la presentación. ¿Sí? Eh, la verdad es que me gustaría un poquito de nosotros, bueno, un poquito de un servidor, perdón, para quienes no nos conocen. De todos modos, esta lámina se las vamos a compartir sin problema. Y pues a mí me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algún comentario que quieran hacer, no te puedo contestar. Esta es una plática más informativa. No te voy a poder contestar sí o no. No me gustaría a estas alturas decir esa parte. Hay mucha información que hay extraoficial, les debo de confesar, pero la verdad es que a mí sí, yo soy mucho de la idea, vamos a esperar a ver en qué término surge, y confiemos en nuestras autoridades y confiemos en los procesos que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿verdad? A mí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, si quiere levantar el micrófono y con gusto la podemos comentar. E incluso si alguien quiere, si algo escuchó y lo quiere externar aquí a la audiencia, esto es parte del trabajo en equipo que necesitamos mentalizarnos y empezar a hacer. Compartirlo nos afecta, aunque no sea oficial. Si alguien lo quiere hacer, con toda confianza lo puede hacer.
Bueno, ya nos dijeron que por ahí tienen miedo. No se preocupen. Quizás es el primer cambio que te toca, pero, o no, pero la verdad es que pues, vamos a salir bien. Este, si la presentación se va a compartir, estamos revisando aquí nada más grabaciones. Me queda claro que puede haber la posibilidad de que no haya preguntas porque es informativa. No hay problema. Dice, de casualidad van a compartir la presentación, sí la vamos a compartir. Vamos a compartir el Excel si es correcto, ¿verdad? Entonces, eh, pues no sé si hay alguna duda más. La verdad es que estamos en tiempo. Normalmente los últimos 20 minutos nosotros los solemos dejar para preguntas y respuestas. Agradecerles mucho a todos su conexión. Gracias por el tiempo de haber dedicado este tiempo para aprender un poco y sobre todo hay que tomar acción. No, definitivamente el propósito de esta sesión es informativa, pero eso nos ayuda un poquito para saber por dónde van los cambios y tomar algunas decisiones y que no al momento de la operación tener que tomar una decisión que nos pueda llevar a alguna consecuencia, ¿verdad? Les agradecemos mucho, estamos en cierre de mes, que tengan un excelente fin de mes de septiembre y un excelente mes de octubre. Estaremos haciéndoles llegar, gracias Mariana por la coordinación del curso y a nombre de todos los que trabajan, perdón, con nosotros, bueno, y también los que trabajaron, los que trabajan con nosotros, les agradecemos mucho y en octubre estaremos impartiendo el curso de manifestación de valor electrónica con una propuesta muy puntual que queremos hacer para que ustedes puedan implementarlo y que sí es importante que lo tengamos identificado porque esta publicación también es parte de los cambios que vienen, ¿sí? Un segundo semestre muy movido y que este curso nos haya servido para poderlo planear, para podernos organizar mejor. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.